en Caracol Radio. Saludamos a esta hora al señor ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, a propósito de el tema central en las últimas horas en Colombia con el que abrimos el programa, y es la existencia ya sancionada de esa reforma laboral. Ministro Sanguino, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Gustavo, ¿cómo te va? Un saludo muy cordial para ti, para toda la gente que nos escucha esta hora y para quienes te acompañan en el estudio. Muchas gracias, ministro. Mire, decía Cristo hace un momento que usted había sido fundamental y que había logrado precisamente estos acuerdos para llegar a una reforma. ¿Le satisface? ¿Quedó contento, doctor Sanguino? Sí, yo creo que el país cuenta hoy con una gran reforma, con una modificación sustancial de las normas laborales, del Código Sustantivo del Trabajo, una reforma en clave de derechos, una reforma que va a garantizar trabajo digno y decente para todos los colombianos y colombianas, y una reforma que honra también los compromisos de Colombia con la comunidad internacional, con organismos como la Organización Internacional del Trabajo, y una reforma que además nos coloca a tono con las nuevas circunstancias de los cambios que ocurren en el mundo del trabajo en Colombia y también en el mundo. Ministro, pues nosotros vimos todo un escenario que no hay ni para qué recordarlo con detalle, de las decisiones en el Congreso, de la consulta, de las marchas populares para apoyarla, de las declaraciones del Ejecutivo. ¿Viene la reglamentación? ¿Ahí tendremos otra batalla o esto va a funcionar un poquito más fluidamente? No, yo creo que va a ser mucho más tranquilo el escenario, porque la reglamentación consiste, digamos, en examinar uno a uno los artículos de la reforma y producir los decretos reglamentarios. Muchos de esos decretos o los decretos que se produzcan, se emitan desde el Ministerio del Trabajo, por ejemplo, tendrán una etapa de publicación que recibirán comentarios de la opinión pública, y esos comentarios tendrán que ser tenidos en cuenta e incorporarlos en la formulación final de esos decretos. Nosotros también tenemos que, digamos, abrir un escenario de diálogo con los sectores empresariales, con los sectores sindicales, digamos, un diálogo tripartito que permita que la reglamentación fluya, digamos, en correspondencia con la ley aprobada, pero también en una perspectiva de generar un clima de paz laboral en la implementación de esta nueva reforma. Ministro, sobre ese punto en particular, pues muchos empresarios empiezan a listarse, bueno, ¿a partir de cuándo voy a tener que empezar a pagar ese recargo nocturno, ese festivo, ese dominical? Y para el trabajador que está en su casa escuchándonos, ¿a partir de cuándo va a recibir ese extra que se aprobó en la reforma laboral? ¿Cuándo puede empezar a contar con esa plata que va a empezar a ganar por el trabajo que hacía antes? No, la ley es de aplicación inmediata. La ley también establece, en el caso, por ejemplo, del pago de recargos por trabajo nocturno y por dominicales y festivos, una implementación progresiva. Pero en todo caso, nosotros estamos en estos momentos en el ministerio, desde esta misma semana, revisando el articulado para generar, digamos, las reglamentaciones que establezcan con claridad cómo va a empezar a operar la nueva ley, la nueva reforma. Ministro, pues mucha gente va a tener que ver con la reforma en el desarrollo de su trabajo, pero si a usted le preguntaran desde su óptica muy personal, ¿quiénes son los trabajadores o el grupo de trabajadores que en Colombia, repito, desde su óptica, más beneficio van a recibir? ¿Qué respondería usted? Bueno, yo creo que, digamos, en general los trabajadores formales, ¿no? Esos 11 millones, casi 12 millones de colombianos que están vinculados formalmente al mercado laboral, a la actividad productiva del país, tanto en el sector público como en el sector privado. Pero en particular, digamos, hay unos sectores poblacionales que especialmente son mencionados como beneficiarios de esta reforma. Los trabajadores, por ejemplo, de las plataformas de reparto, son 440.000 personas vinculadas a plataformas tipo Rappi o similares, que ahora deberán contar con un contrato laboral acordado entre empleadores y empleados. Y en ese contexto el ministerio tiene que garantizar que eso ocurra, y para eso pues tenemos que hacer también una presencia
importante del ministerio para que esa circunstancia y esa disposición prevista y ordenada en la ley se cumpla. Las madres comunitarias, estamos ya, por ejemplo, con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, acordando un proceso para formalizar las madres comunitarias. Son 60.000 madres comunitarias que deben ser formalizadas progresivamente. Hay otro sector poblacional que me parece importante, que son las trabajadoras del servicio doméstico, que van a tener que contar también con un contrato laboral que debe ser inscrito y registrado ante el Ministerio del Trabajo para garantizarles sus derechos laborales que están previstos en la reforma. Y digamos, hay un grupo poblacional también muy importante, en 400.000 aprendices del SENA, que ahora deberán contar con un contrato laboral, y para eso tendremos que hacer un trabajo mancomunado con el Servicio Nacional de Aprendizaje, con el SENA, para garantizar también que ese derecho se pueda cumplir lo más pronto posible en el marco de la implementación de esta reforma. ¿Qué pasará, ministro, con los empresarios que no se animen a poner en la realidad, en la marcha, la reforma laboral? ¿Que hay sanciones contempladas en la ley? Sí, el ministerio tiene una función de inspección, vigilancia y control. Nosotros tenemos una dirección desde el nivel central de inspección, vigilancia y control, y nuestras territoriales. Tenemos 33 territoriales en todos los departamentos del país que tienen esa función a cargo de los inspectores de trabajo. Vamos a fortalecer ese cuerpo de inspectores y vamos a fortalecer nuestra labor de inspección, vigilancia y control. Y el ministerio también tiene competencias sancionatorias para quienes violen las normas laborales y violen los derechos de los trabajadores. Ahora, aquí lo importante es que podamos también adelantar una acción preventiva de pedagogía, de información y de socialización de la reforma, para que los trabajadores se apropien de los derechos que se derivan de esta reforma, pero también para que los empresarios y en general todo el sector productivo del país entienda las virtudes también que tiene el cumplimiento de estas normas laborales. Aquí hay que romper esa tradición muy colombiana de que echa la ley, echa la trampa, ¿no? O de que la ley es letra muerta. Y queremos convertir esta reforma en una gran oportunidad para tener un mundo laboral fundada en el respeto y en la garantía a los derechos de los trabajadores y también, por supuesto, de los empresarios y del sector productivo. Ministro, una última inquietud. Muchos empresarios pues que han sido críticos de la reforma, de la manera en que quedó, que no están de acuerdo con muchos de los puntos, dicen, ¿cuál será el cálculo? ¿Sabrá el gobierno el cálculo de lo que le va a costar al sector privado la reforma? ¿Tendrá un costo enorme? ¿Cómo lo calculan ustedes, ministro? Bueno, nosotros tenemos estudios y modelajes que hacemos desde nuestro observatorio del mercado laboral y tenemos una mirada distinta. Y eso hará parte también del diálogo con los empresarios, con el sector productivo. El propio presidente de la República, él mismo quiere abrir esa conversación, ese diálogo con el sector productivo para adaptarnos a estas nuevas circunstancias del mundo laboral. Yo creo que el Comité de Concertación de Políticas Laborales y Salariales es un buen escenario tripartito para generar los diálogos que permitan y la conversación que permita que esta reforma se implemente sin mayores traumatismos. Ministro, lo dejamos descansar. Yo creo que han sido unos días para usted especialmente agitados, el término de una misión cumplida y por supuesto todos los colombianos a la espera de unas reglamentaciones que pongan en marcha esta reforma que vamos a ir conociendo y ojalá disfrutando de esos beneficios y también limando asperezas con algunos escenarios del Congreso y del empresariado. Ministro Sanguino, muchísimas gracias, muy amable. A ustedes siempre una gratitud inmensa por permitirnos a través de estos micrófonos contarles a los colombianos de esta importante reforma y de estas decisiones que van adoptando los poderes públicos, en este caso el Congreso de la República y las instituciones del país. Muchas gracias.